cordiales. Saludos cordiales en el nombre del Señor Jesucristo. Cordial greetings in the name of the Lord Jesus Christ. Los que estén despiertos, levanten la mano derecha ahí para yo saber. Those that are awake, raise your right hand. Ya veo que están despiertos. Cuando llegué todo estaba oscuro. When I arrived, everything was dark. Entonces, como yo me dedico a traducir la Biblia, And since I dedicate myself to translating me the scriptures, senté I sat y dije, sea la luz. Y vino la luz. Hay que estar listo para declarar la palabra a tiempo y fuera de tiempo. We have to be ready to declare the word in season and out of season. Hay que estar listo para ser fieles al Señor y enfrentar lo imprevisto en el nombre del Señor Jesucristo. We need to be ready to be faithful to the Lord and face the unpredictable. Por ejemplo, la semana pasada, el 6 de octubre, Last week, October 2 6th, semanas atrás, yo salí de Los Ángeles I left LA hacia Atenas. going towards Athens. Cuando yo salí de Los Ángeles, When I left from Los Angeles, iba para Israel el lunes y el martes. I was going to be in Israel Monday and Tuesday. Yo salí viernes de Los Ángeles, I left Friday from Los Angeles. llegué el sábado a Grecia I got to Greece on Saturday, y cuando llegué ya estaba la guerra puesta. and when I arrived, the war was already ongoing. Uno en la vida tiene que estar listo para lo imprevisto. In life, you have to be ready for the unforeseen. Hay desafíos que usted te espera y se prepara. There are challenges for which we can prepare ourselves. Hay to face. conflictos que usted espera ya y está con un tiempito esperando. There are conflicts that you know are going to come in time. Pero hay problemas que no anuncian. But there are problems that are unannounced. Hay dificultades que llegan de pronto Difficulties that come all of a sudden. y usted no le puede decir al problema, espera un momentito que yo me prepare y yo vengo la semana que viene. And you can't tell the problem, hold on, I'm going to prepare myself, I'll be back Los next week. problemas llegan. It's going to come. Por eso es que uno tiene que estar preparado a tiempo y fuera de tiempo. That's why we need to be ready in season and out of Por eso season. es que los ministros, las That's why as predicadoras, ministers, los predicadores, Preachers, pastors, tienen que andar con un sermón en el bolsillo continuamente. we need to have a sermon in our pocket at all times. Porque usted no sabe cuándo va a visitar. El momento el superintendente le dice, acompáñeme allí a Long Island. Because you don't know when the superintendent is going to give you a call, say, join me to go to Long Island. Y cuando llegan ahí a Long Island, When you get to Long Island, el pastor dice, Dios contestó mi oración. the pastor says, the Lord answered my Ha prayer. llegado el predicador. The preacher has arrived, Usted tiene que estar listo. and you got to be ready. Eso le pasó a Jesús de Nazaret. That happened to Jesus of Nazareth. Recuerdo que cuando llegó a la sinagoga de Nazaret, When he got to the synagogue in Nazareth, llega allí de pronto he arrived. y el rabino como que lo miro así. And it's like the rabbi saw him. Y yo, espérate, si hoy él está aquí hoy And con he said, nosotros. look who's here with us today. Jesús de Nazaret. Jesus of Nazareth. Vamos a pedirle que pase al frente, que nos lea el texto bíblico y nos hable. We're going to ask him to come forward and read the word of the Lord and speak to us. Y Jesús le dijo, aquí estoy yo. And Jesus said, here I Y am. se paró al frente. And he stood up Leyó el texto bíblico. and he read the El Bible verse. Espíritu de Dios está sobre mí. The Spirit of the Lord is Porque upon me me ha ungido because he has anointed para me para anunciar las buenas nuevas de to salvación. announce the good news of salvation, Para anunciar la salvación y la liberación de los cautivos. to announce the salvation and La liberation of the sanidad de los captives, enfermos. the healing of the sick, La apertura de la cárcel de los que están abatidos y que están encadenados. freedom from prison for those who Y are in cuando dijo jail. esas palabras, And when he said these se words, sentó. he sat. Entonces la gente comenzó, no sé cuánto han leído el Lucas 4, empezaron a mirarse. And then, if you read Luke 4, the people started looking at Si each llegan a other. haber estado allí los de Nueva York Imagine if the folks from New York y would los have de been New there, Jersey and New Jersey y los de folks, Connecticut and Connecticut, empiezan a decirse, se le olvidó el sermón. the folks would have said, he forgot the sermon. Otros dicen, se le quedó el iPad, se le quedó el iPad. Others would have said, he left the iPad. No estaba listo. He wasn't ready. Jesús escuchó las murmuraciones Jesus heard the murmurs, y le dice, se paró. and he stood. Y dijo, el sermón fue intenso, And that sermon pero was corto. intense, but short. Hoy se ha cumplido esa escritura en medio de nosotros. In this day, that ¿Cuántos pueden, scripture has become cuántos pueden realized bendecir a among Dios you. por eso? Y muchas veces el sermón de Jesús cayó bien. And many times, Jesus' sermons would fall Las the right way. bienaventuranzas The Beatitudes, cayeron bien. they fell at the right El time. sermón del fin del mundo en Mateo. His sermon in cayó Matthew, muy at the end bien. of the world, it fell Y at the la right gente time. cuando lo escuchaba, And when the people heard en it, muchas ocasiones, on many occasions, queremos más. we want more. Háblanos más. We want to hear more. Pero en el sermón de Nazaret no.
but not in the sermon at Nazareth. No le cayó muy bien el sermón. That sermon wasn't received very well. Hay veces que nosotros predicamos Sometimes we preach y cuando nos confinamos a la palabra del Señor, and we consign la ourselves to gente the es scripture, bendecida. and the people are blessed. Y cuando la gente espera ser bendecida, And when the people expect to be usted da blessed, un sermón de bendición, and they receive a todo el sermon mundo that's a comienza a blessing, decirle, and we tell them qué ungido vino hoy, that the person came anointed today. qué bendición de Dios nos trajo. What a blessing it is that the Lord has given us. Hoy el diablo tembló. Today Satan shook. Sin embargo, Nevertheless, cuando decimos una palabra que no le cae bien a la gente, when we say something that people don't like to hear, la gente comienza a decir, Dios, pero ¿qué le cree él? people begin to ask, well, what's happening with him? Ese pastor cree que es el único consagrado aquí. The pastor thinks he's the only one that's consecrated to the Lord here. Él le cree el único que ha ido al instituto bíblico y ha estado ahí en el Bible College de la Asamblea de Dios. Es el único. He thinks he's the only one that went to Bible Institute or went to Assemblies of God Bible College. Porque a veces la gente reacciona adversamente a lo que nosotros predicamos. Because sometimes people respond in an adverse way to what we preach. Yo quiero que ustedes sepan que la gente reacciona el día de hoy. Folks react today in today's day and age. Lo más probable es que lo bendigan y lo ayudan y lo den gracias a Dios por ustedes. The most probable is that they'll thank you and they'll bless you and they'll thank you. Pero de vez en cuando lo critican. But every once in a while they'll criticize you. Y la temperatura de las críticas a veces sube un poco más. And sometimes the temperature of the critiques gets a Pero little yo le doy higher. gracias a Dios I thank the Lord que no estamos en el medievo. that we're not in the medieval times. times. Porque en el medievo, por ejemplo, los traductores como yo, Because in medieval times, translators such as los myself, traductores de la Biblia, translators of the scriptures, si no les gustaba la traducción, if they didn't like the translation, los apedreaban y los mataban. they would arrest them and they would kill them. El día de hoy, si no les gusta algún texto que yo he traducido, Today, today's day and age, if you read a me text and you don't like the critican translation, y me it gets- ponen en los medios por ahí un hater. they'll critique me in social media. They'll Y they'll nada unlike más. me, Y nada más. and that's it. Pero a Jesús de Nazaret, But Jesus of Nazareth, cuando dio y dijo que hoy se había cumplido esa escritura, when he said today the scripture has become lo true, tomaron, lo agarraron, or they grabbed him, lo movieron en el camino y caminaron como una hora. they took him on the road and took him about 1 hour down Una the road. hora. 1 Lo hour. llevaron al lugar que se llama al monte del precipicio. They took him to a place called the Mount of the Precipice. Ese no es un lugar de peregrinos, pero yo lo voy a llevar allí. Cuando vayan allá, es un lugar especial. That's a place in the pilgrimage that I lead folks in. I will take you there if you come. Entonces lo llevan. So they take him there. Cuando van de camino, And when they're on their way, las tradiciones nos dicen the tradition teaches que no lo podían latigar, they could not lash him, pero le podían dar, but they could hit him. lo podían patear, They could kick him. lo podían escupir, They could spit on lo him. podían empujar. They can push Y him. Jesús se dejó. And Jesus allowed for that to Y happen. llegaron al monte del precipicio. And they get to the Mount of the Y Precipice. cuando llegaron al lugar, And when they get to the place, que son como 3,000 pies de altura, that's about 3,000 feet high. no era un montecito pequeño, It wasn't a hill, a small hill, bien alto. very high. Y cuando lo iban a tirar, And when they were going to throw him, Jesús miró así y dijo, Jesus espérate, kind of looked at his watch. si no ha llegado, ¿qué? He said, wait a minute, the time hasn't come. Y cuando digo no ha llegado mi hora, And when he said the hour has se not come, incorporó, he regained his strength. miró a los que lo habían llevado allí, He looked at those who brought him there, quizás se sonrió, and maybe he smiled even. y arregló un poco. He fixed himself up a little Y el bit. texto bíblico dice And the biblical text que tells us caminó en medio de ellos y nadie dijo ni hizo nada. that he walked in the midst of them and no one said or did anything. Porque la gente conoce cuando usted está lleno del poder de Dios. People know when you're filled with the Spirit of Cuando God, usted está lleno de la gracia de Dios. when you're filled with the grace of the Cuando Lord, usted está lleno de la unción de Dios. when you're filled with the anointing of the Lord. La gente conoce cuando usted está hablando la palabra movido por el Espíritu de Dios. People know when you're sharing the word filled by the Holy Y los que Spirit. los persiguieron en la Galilea And those who persecuted him in lo Galilee, movieron. they moved, they Pero couldn't. tan pronto se manifestó el Espíritu de Dios, But once the Spirit showed up, nadie levantó ni un dedo. no one was able to lift a finger. Porque la gente conoce cuando Dios está con usted. Because people know when the Lord is with Porque you. la iglesia sabe cuando usted está lleno de la gracia de The Dios. church knows when you're filled with God's grace. Cuando la comunidad sabe que usted está bendecido por Dios, When the community knows that you're filled with the Lord, lo que tienen que hacer es bendecir y glorificar el nombre del Señor. what they'll do is bless and glorify the name of the Lord. A veces la gente me dice,
Sometimes folks say, mire doctor, es que estamos viviendo un momento difícil. but doctor, we're living in a difficult time. Nunca en la historia ha habido un momento como este. Never in the history of the world has there been a time like this one. Yo les tengo una buena noticia, I have good news for you. que a través de la historia Throughout ha history, habido momentos como este. there have been times like this. Momentos de desafíos, Times of challenging momentos de times. desorientación, Times of disorientation. momentos de guerra, Times of war. rumores de guerra, Rumors of de war, enfermedades, sickness, de traumas, trauma, de pandemias. Pandemics. Y lo único que se ha mantenido constante en todos esos And the momentos only thing that has been constant in all these times es que la gracia de Dios nunca nos ha abandonado. is that the El, grace of God never leaves us el alone. poder de Dios nunca nos ha dejado. The power of God has never La left us. unción de Dios nunca ha dejado la iglesia. The anointing of God has never left the church. Se seca la hierba, The grass may wither, se marchita la flor, the flower may die, pero la palabra del Dios nuestro permanece but para the word of siempre. the Lord remains forever. En este momento de guerra, This en time of Israel, war. siempre la gente me pregunta, y ya seguro que escucharon algunos de los programas de televisión, I'm sure you've seen in the television siempre programs. me preguntan quién tiene la razón, And people always ask me, who's right and wrong? quién es el que tiene culpa, quién tiene la culpa. Who's to blame here? Mire, para pelear And to fight, se necesitan dos. you need two. Y el problema palestino-israelí The problem in the Israeli-Palestinian es un problema conflict complejo is a very complex problem que tiene razones históricas, that has historic roots, que tiene razones sociales, that has a social reason, que tiene razones has económicas, economic reasons, espirituales, spiritual reasons, pero esencialmente es un problema político. but essentially is a political problem. ¿Por dónde van a pasar las fronteras? Where are the borders that people can use? Siempre en la definición de las fronteras, Always when borders are being defined por toda la historia de la humanidad, throughout the history of all humanity, siempre han dado problemas. that has been a problem. Porque cuando se tiene una frontera, Because when a border is established, se limita su espacio. you're limiting space. Ya usted no puede ir allá, You can't go there, pero otros no pueden venir a usted. but others can't come to you. Y ese posiblemente es el corazón del problema en Gaza y en la comunidad palestina y en el Estado de Israel. And that summarizes the problem in Palestine and Israel. Yo quiero que ustedes sepan I want you to know que en la comunidad palestina that within the Palestinian community, hay iglesias como las nuestras. there are churches just like ours. Por ejemplo, el superintendente general de la Asamblea de Dios For example, the general superintendent of the Assemblies of God, hace algunos años just a few years ago, predicó en un culto que hacemos en la frontera entre Israel y Palestina, he preached at a service that we put together in the border of Israel and Palestine. en un culto And in a service, que se llama it's called Cristo en la frontera, Christ at the Borders. que es donde están las dificultades. Christ is in the difficult places. Por ejemplo, la gente me dice, si un palestino ve un judío y un judío ve un palestino en el mall, ahí mismo se empiezan a pelear. And someone told me if a Palestinian and Jewish person see each other in the mall, right there they'll start fighting. No, la gran mayoría de los palestinos y la gran mayoría de los judíos lo que quieren es la paz. And that's not true. The majority of the Palestinians, the majority of the Jewish people, what they want is peace. Pero hay sectores en los dos lados But there are sectors on both sides que no quieren la paz. that don't want peace. Quien vende camisas, And, quien vende or the person who shirts, sells shirts quiere que usted la use mucho wants you to use that shirt a para lot que se le gaste so that it'll wear out. y compre otra nueva. And then you got to buy another one. Y los que venden carros Those who sell cars, quieren que usted use el carro todos los días they want you to use the car every para que se le day, gaste that it'll wear out. y compre un carro nuevo. And then you got to buy a new car. Y los que venden armas, And those who sell weapons, amen, that's right. That's lo right. que quieren es se usen. They want them to be used. Entonces eso genera problemas en el mundo And entero. that generates problems throughout the world. Yo le doy gracias al Señor I thank the Lord que el Señor nos enseñó a manejar situaciones de tensión como esta. that the Lord has taught us to manage situations of Yo tension quiero que such as ustedes this. sepan I want you to know que Jesús de Nazaret that Jesus of Nazareth, predicó en un momento político igual o peor el que estamos viviendo. that he lived in a political climate as bad or worse than ours El today. imperio romano era inmisericordia.
The Roman Empire had no mercy. La forma de matar era extraordinaria. They sort of devised ways of killing that were Algunos los extraordinary. crucificaban. Some of them were crucified. Se le ocurrió a alguien en los años 90 crucificarlo, pero con la cabeza para abajo. In the 90s, somebody thought of crucifying people upside down. Esas crucifixiones con la cabeza para abajo eran desastrosas. And those crucifixions upside down were disastrous. Porque la gente moría Because people asfixiado con su propia sangre. would die drowning in their own blood. No solamente los mataban de esa manera, They not only killed them a that way, veces los llenaban de aceite sometimes they filled them with oil y los hacían caminar alrededor de un fuego. and they made them walk in a fire. Entonces cada vez que daban una vuelta, Every time they turned around se the fire, acercaban un poco más. they had to get a little bit Lo closer. estaban friendo poco a poco. And they were literally frying slowly. Algunos médicos, amigos míos, me dicen Some friends of mine that are medics, que el calor es tan intenso they said that the heat would be so intense que los órganos internos comienzan a detenerse poco a poco. that the internal organs would slowly begin to shut down. Pero no todos al mismo tiempo. But not all of them at the same time. Primero los riñones, First it would be the kidneys, después los pulmones, and then the lungs, el sistema circulatorio, the circulatory por system, último el corazón. and finally the heart. Es una muerte A dolorosa. painful death. Otro se le ocurrió matar To others it con occurred animales. to kill with Jesús animals. sabía lo que hacía. And Jesus knew cuando what he was doing predicaba. when he preached. Y de pronto Herodes se convierte en un servidor del imperio romano. And at one point Herod comes and he becomes a servant of the empire. Jesús predicó en el tiempo de Herodes. Jesus preached at the time of Herod. Yo creo que ustedes sepan que Herodes trató de matarlo cuando era chiquito. I want you to remember that Herod tried to kill him Recién when he nacido. was a newborn. Y Jesús venció esa fuerza de Salomón, de Herodes. And Jesus was able to defeat that attack. Lo trataron de matar en Nazaret. They tried to kill him in Nazareth. Jesús superó esa fuerza que lo quería matar. And Jesus overcame that attempt to kill him. En la semana final In the final week, le hicieron un juicio injusto. they did an unjust trial. El día de hoy, Today, lo que le pasó a Jesús en ese juicio what happened to Jesus in that judgment, se conocería como un linchamiento. we will call it a lynching today. Lo lincharon. They lynched him. Y cuando lo condenan a muerte And when he's condemned to y death lo matan, and they kill him, el imperio romano dijo, o sea, acabamos con el problema que teníamos Jesús de Nazaret. the Roman Empire said, we're done with the problem of Jesus of Nazareth. Herodes dice, acabamos con el problema de Jesús el Cristo. Herod said, we finished with the problem of Jesus the King. Poncio Pilato se lavó las manos 2 veces, al principio y al final, para deshacerse del problema. Pontius Pilate washed his hands 2 times in the beginning and the end to declare himself El único free of that problema, el problem. único problema, The only problem, el único problema the only problem es que al tercer día is that on the 3rd day, al Señor le dio con resucitar. Jesus decided he was going to resurrect. ¿Cuántos pueden bendecir a Dios por eso? How many of us can bless the Lord for Le that? da con resucitar He porque resurrected. porque la muerte no tiene el poder sobre la vida. Because death could not have victory over his Le life. dio con resucitar And he resurrected porque decidió hacer la voluntad de Dios. because he decided to do the will of the Father. Le dio con resucitar He decided to resurrect porque ya había prometido que se iba a levantar de los muertos. because he promised that he will be raised from the dead. Y el Dios bíblico lo que promete cumple. And the biblical God, what he promises, he El fulfills. Dios bíblico cuando lo tiene en la escritura lo hace realidad en medio de The nosotros. biblical God, when the scripture says it, he Y does it cuando el before imperio us. romano creía que todo estaba listo, And when the Romans thought that everything was good, el Señor se revela a los que van caminando hacia Emaús. Jesus reveals himself to those who are walking to Cuando Emmaus. iban caminando nadie lo conoció. When he was walking, no one recognized him. Era de noche, It was nighttime. estaba oscuro, It was dark. no lo vieron bien. They didn't see him well. De pronto cuando llegan al lugar, And all of a sudden, when they get to the place, el Señor le dice, ¿por qué ustedes están tan atribulados? the Lord tells them, why are you so troubled? Ustedes son los únicos que están así porque no saben lo que pasó. You're the only ones that are this way because, I'm sorry, they tell him, you're this way because you don't know what has happened. Rompió el pan y dijo Eucaristeo. And then he broke the bread and began the Eucharist. Y ellos lo conocieron. And they recognized him right En away. el norte In the north, se reveló a los discípulos. he revealed himself to the Y ya le disciples. mencioné que Tomás
And I already told you that Thomas, era de esta región por aquí, más o menos por algún lugar he estaba. was from that region and he was somewhere there. Pero como si fuera poco, But as if it were nothing, después de revelarse a los discípulos, after revealing himself to the disciples, y según el apóstol Pablo, a más de 500 personas a la vez, and according to the Apostle Paul, to over 500 people, entonces el Señor and the Lord, le llega al monte de el Getsemaní, he returns to the Mount of Gethsemane, en el jardín y en el monte de los olivos. in the Mount, Cuando el the Mount Señor of llega Olives. allí, miren acá ahora todo lo que está pasando. Pay Queda attention to así what's happening. hablando con los discípulos, He's talking with the disciples, y cuando está hablando, and when he's speaking with them, comienza a levantarse poco a poco. he begins to rise little by little. Imagínense que a usted le toca estar allí en un momento como ese. Imagine if you're there at a time like that. Si me toca a mí, ahí mismo caigo muerto el If corazón. I'm there, I fall dead right away. Entonces comienza a subir y subir y subir. And Jesus begins to elevate and elevate. El Señor se pierde en el cielo, se mueve en el cielo And he gets lost somewhere in the sky. y aparecen unos ángeles de Dios. And then some angels of the Lord appear. Recuerden que les dije And remember that I told you que en el nacimiento, ¿quiénes estaban? that at his birth, It's birth, there were los angels. ángeles de Dios. Man, they were angels of the Lord there. Cuando oró y decía, Señor, si es posible que pase de mí esta copa, ¿quién ustedes creen que apareció? When he prayed, when Jesus prayed, Los pass ángeles de from me Dios. this cup if you will, Le who venían y le appeared? servían. Angels appeared there. Cuando estaba bautizándose, vino el Espíritu en forma de paloma. When he was there and the Spirit came, or he was going to Pues cuando baptize está and the Spirit subiendo, appeared in form pues of lo a dove, normal it was normal. que cuando estuviera subiendo al cielo, It would be expected that when he would rise to the heavens, apareciera un ángel del Señor. an angel of the Lord would Y appear. el ángel del Señor les dice, no se preocupen. And that's when the Lord tells them, don't Esto worry. es parte de la voluntad de Dios. They say this is part of God's will. Hay cosas que Dios hace There are things that God does, y nosotros entendemos and we understand. y damos gloria a Dios. And we thank God for that. Hay cosas que Dios hace But there are other things that the Lord y a does nosotros nos gusta that we like, y damos gloria a Dios. and we thank the Lord. Pero hay cosas que Dios hace But there are things that the que Lord por does alguna razón no nos gustan that for whatever reason we don't like it, o por otra razón no entendemos. for another reason we may not understand it. Entonces como los ángeles se dieron cuenta que el grupo de discípulos estaba medio desorientado. And as the angels realized that the people were kind of disoriented by seeing what was happening, Este ángel debe ser puertorriqueño, dominicano, centroamericano. they were probably Dominican, Puerto Rican Sí, angels. ese ángel le dice, pero ¿tienen alguna pregunta? And the angel asked, do you have ¿Hay a algo que question? necesiten que yo les explique? Is there something you need to know that I can explain? Díganme la nacionalidad del que dijo esta pregunta. Tell me the nationality of Lo whoever que, asked this question. lo que queremos saber es cuándo es que se cumplen estas profecías y va a venir el reino y el reino de los cielos se va a hacer realidad. What we want to know is when the prophecies are going to come true, when he's going to come, when the kingdom is going to be Y Dios actualized. es tan sabio. And- Sabio, wisdom, wise. Wisdom is developed. La sabiduría se manifestó de Dios. and God's wisdom was manifested. Y le contesta el Señor, And they said, and they answered to the man, este tipo de pregunta this question, solo la conoce el Padre, only the Father knows the que answer, lo tiene en su propia voluntad. who has it in his will. Yo quiero que ustedes sepan I want you to que know todas nuestras preguntas en algún momento van a ser contestadas. that at one point or another, all of our questions will be Todas answered. nuestras preocupaciones el Señor las va a tomar en consideración. All of our concerns, God takes them into Todas las consideration. dificultades el Señor las va a entender. All of our difficulties, God understands them. Pero va a ser en el tiempo de Dios. But it's going to be at God's Y time. la gente todavía el día de hoy And people, even today, me sigue preguntando, they continue to ask, ¿cuándo es que va a venir el Señor? when is it the Lord will return? Esto es lo que está pasando en el mundo, es la realidad de que viene el Señor. Everything that's happening are the signs that the Lord is coming. Ya estamos en los últimos días. We're in the last days. Uno me preguntó los otros días, ¿es verdad que estamos a las 12 menos 5? And someone asked me the other day, is it true that we're 12 minus 5 minutes? Pero me cogió así desprevenido. Y yo dije, no, son las 3:30. They caught me off guard. I was telling them, no, it's no, 3:30. el tiempo apocalíptico No, they asked me, no, in apocalyptic me time. cogió de medio, ¿verdad? La gente piensa, yo quiero decirle una cosa. I want to tell you something.
lo que está pasando el día de hoy de las guerras, rumores de guerra, What's happening today of wars and rumors of wars, se hizo realidad en el primer siglo de la iglesia cristiana. that was realized in the first century of the church, En el primer siglo de la iglesia cristiana, first century of the Christian en church. el año 70, In the year 70, los romanos destruyeron Jerusalén. Rome destroyed the walls of Jerusalem. En el año 80 al 90, In the years 80 through 90, persiguieron a los cristianos, a los judíos. they persecuted the Christians and En the el año Jews. 135, In the year volvieron 135, a destruir el resto de Jerusalén. they destroyed what was remaining of Y Jerusalem. a través de la historia ha habido guerra y guerra y guerra. And throughout history, there's been wars and wars and wars. Pero yo le tengo que decir a ustedes el día de hoy But I'm going to tell you today que estamos viviendo en los últimos días. that we are living in the last days. Escúchenlo bien. Listen to me. Estamos viviendo en los últimos días. We are living in the last days. Porque cuando el apóstol Pablo Because when the Apostle trataba Paul, de explicar la parucía, he tried to explain the second coming, decía, los que estemos vivos. he said, those of us that are alive. Es decir, que ya en esa época vivían en los últimos días. Because he understood that even at that time they were in the end times. already. Posteriormente se dio cuenta que la vida se le estaba yendo y reconoció que los que estén vivos. He understood the signs of the times. Yo quiero que ustedes sepan I want you to know que Martín Lutero that Martin Luther pensaba que vivíamos en los últimos días. thought also that he lived in the last ¿Y days. ustedes saben quién era el anticristo para Martín Lutero? You know who was the Antichrist for Martin Luther? El 666 para Martín The Lutero, 666 for Martin Luther? el Papa de Roma. The Roman Pope. Pero si yo le preguntara a ustedes, But if I ask you, ¿quién era el 666 who was the 666 para el Papa de Roma? for the Pope in Rome, ¿Ustedes saben quién era? you know who he would Martín have Lutero. said? Martin Luther. Y hemos vivido en esa dinámica a través de los años. And we've lived in that dynamic for centuries. En los años 80, In the 80s, cuando Reagan era presidente de los Estados Reagan Unidos was president, y Gorbachev era el presidente de la Unión Soviética. and Gorbachev was the minister of Yo estaba the empezando a Soviet predicar Union, en esos días, casualmente aquí en Nueva York. especially in New York in those days. La gente decía, estamos en los últimos días. People would say, these are the last days. Porque Gorbachev tenía la marca de la bestia en la cabeza, un lunar que tenía Because ahí. Gorbachev, he had a birthmark, and they said, that's the mark of the beast on his Entonces la head. gente me preguntaba, And people would ask me, en vivo me preguntaba, pero tú no te das cuenta que tiene la marca de la bestia ahí. and they would ask me, don't you realize he has the mark of the beast right on Yo, his yo le head? decía, bueno, tiene un lunar, pero yo no sé si esa es la marca de la bestia. I would say it's a birthmark. I don't know if it's a mark of the Ahora beast. ustedes no van a creer eso. Esto. ¿Quién ustedes creen que era el anticristo para los cristianos de la Unión Soviética? And who do you think was the Antichrist for the Christians Ronald, 6 letras. in the U.S.? Right. Donald, 6 letras. Y Reagan, 6 Donald, letras. Ronald Donald Reagan, whose each name has 6 letters. 666. 666. O sea, la gente ha vivido con estas interpretaciones. Miren, So yo people have recuerdo lived throughout history with these en interpretations. noviembre del 2011. I remember in 2011, Eso fue ayer por la November mañana. 2011, the other day, Yo practically, recibo una llamada I get a phone call del editor de la editorial CLIE. from the editor of the publication company Clear. Y me dice Alfonso, Samuel, necesito que escribas otro libro de Apocalipsis. And he said, Dr. Pagan, I need for you to write another book on Revelation. Entonces yo tan grato, ¿verdad? Y tan buena gente, le digo, claro, va a ser mi placer. And I said, of course, it'll be my Ese pleasure. va a ser mi gozo. Eso es lo que yo hago. That's my joy. That's what I do. Así que dame un año, año y medio para prepararlo. Give me a year or so to prepare it. Y él me dice, no, es que no estás entendiendo. You're not understanding me, the publisher said. No, ¿qué es lo que pasó? What do Yo you vivía mean? en Jerusalén. Y me dice, pero tú no sabes que el mundo se va a acabar en abril 15 del 2012. Don't you understand the world's going to end April 15th of 2012? Y yo dije, ¿así? I told him, is Ah, that the yo le truth? dije, yo me tengo que consagrar. I said, I got to get really consecrated now. Entonces, yo no sabía lo que estaba pasando, fue de aquí. I didn't know what was going on. Escuchen esto, un predicador responsable y respetuoso, A well-respected preacher, conocido well-known y apreciado. and appreciated. De momento se le ocurrió decir que el Señor iba a venir And it occurred to him en to abril say 15 that del God would come 2012. April 15, Bueno, 2012. pues pasó todo el tiempo. And time passed. El 2015, en abril 12, In 2015, April 15, 2012, yo no salí de casa por si acaso. No vayan a I pensar didn't leave my house, by the way. que viendo la televisión. Pero ese día pasó. And that day passed.
y no sucedió nada. and nothing happened. Es interesante que ese predicador al mes It's interesting that that same preacher, a month se later, desorientó, he got disoriented. murió, He passed away. pero era que tenía Alzheimer y la gente no se había dado cuenta. But he had, well, it turned out he had Alzheimer's that no one knew. No se habían percatado. La gente hadn't da realized nombres y da fechas. And Y people want to give dates, miren, Dios es sabio. and God is wise. El Señor no retarda su promesa The Lord does not tarry in his como promises, algunos tienen por costumbre, que as piensan the que es world así. understands for that Y to be. miren la explicación que da el apóstol. Es paciente para que todos procedan al arrepentimiento. And the Apostle Paul said he is patient so that everyone may come to salvation. No es que Dios botó el reloj. It's not that God lost his watch. Es que un día del Señor son como 1000 días. It's that for Salmo the 90. Lord, one day is like 1,000, Y 1000 días son como un año. and 1,000 like 1 year. El reloj de Dios está en diferente horario que el nuestro. God's watch works in ¿Y a qué vamos different a way hacer than con ours. momentos de parucía y momentos de dificultad? And in times of difficulty, El gran secreto espiritual y teológico de la parucía the great secret, biblical and theological, of the parousia of the second coming es que usted viva como si fuera esta noche. is that we are called to live as if that were Que today. usted tenga el testimonio como si fuera esta noche. That your testimony will be such as if the Lord were Que coming usted today. predique y se consagre como si fuera esta noche. That we pray and consecrate ourselves as if the Que Lord is usted coming esté today. pendiente como si fuera esta noche. That will be attentive as if the Lord were Pero coming al mismo today. tiempo At the same time, que sea paciente that we como be si tardara patient 1000 años. as if it were 1,000 years from now. Porque su vida está escondida con Cristo en Dios. Because our lives are hidden in Christ our Lord. Todas estas luchas que usted ve en el mundo en el día de hoy, All these conflicts that you see throughout the world, lamento tener que decirle, it saddens me qué to pena me say da, que se van a ir complicando. that it's going to get more complicated. El mundo se está dividiendo por ideologías. The world is becoming divided by ideology. Por ejemplo, en diversas partes del mundo, For example, in different parts of the en world, Argentina, in Argentina. ahora, la política está complicadísima. Y Politics are very complicated. y uno de los candidatos que piensa es un candidato peleador, habla malo por la televisión, pero es una cosa difícil de aceptar. And one of the candidates, he just has a dirty mouth. He's talking bad in TV everywhere. And it's hard to accept him as a Pero la candidate. gente está cansada de los políticos tradicionales, But the people are tired of traditional de los candidates. políticos que vienen engabanados con buena sonrisa y después le llevan el dinero. Of people that come polished, very well dressed and nicely shaven, and then they rob the banks, La gente the está treasury. cansada de que los engañen. People are tired of being fooled. Entonces nosotros tenemos que poner la confianza So we need to put our trust no en las instituciones humanas, not in human institutions, sino en la voluntad y en la gracia de Dios. but in God's will and God's grace. Vivimos aquí felices y contentos. We live here happily, Pague su income tax, pay your taxes, todo, cumpla con sus responsabilidades, fulfill your responsibilities, pero su confianza está puesta en Dios. but our Únicamente trust en Dios. is in the Lord. Su confianza está puesta en el Señor de la vida, Our trust is in the God en of el Señor life, de la esperanza, God of en hope, el Señor de la liberación, and the God of en el Señor liberation, de contentamiento. the God of joy. Nuestra esperanza no está en que la bolsa de valores mejore o empeore. Our hope is not in the stock market, whether it goes up or down. Nosotros queremos que mejore, We want it to go up, pero si mejora o empeora, but whether it nosotros goes up or down, le somos fieles a Cristo a tiempo y fuera de we tiempo. continue to be faithful to Christ in season and out of Yo season. quiero que los barcos salgan bien. I want the banks to do Yo well. quiero que la sociedad quede bien. I want society to do Pero well. mi vida está escondida con Cristo en Dios. My life is hidden in Christ Y nosotros no Jesus. podemos permitir que ningún viento de estratagema de error We can't allow any strategy nos of the mueva world de lugar en lugar. will move us from place to place. Ponga sus pies bien firmes y fuertes Be firm and strong en la roca inconmovible de los siglos. in the immovable rock of the ages. Los próximos años van a ser difíciles, The next years, coming years are going to be difficult. pero la iglesia está acostumbrada a años difíciles. But the church is used to difficult La times. gente de Dios está acostumbrada a años difíciles. The people of God are used to difficult Y times. cuando la cosa se ponga difícil, And when the situation gets difficult, empezamos a cantar, we start to sing. Dios es nuestro amparo.
God is our nuestra rescue, fortaleza, our strength, nuestro pronto auxilio en la tribulación. our salvation in difficult times. Por tanto, no temeremos, Therefore, I will not fear. aunque la tierra sea removida Although the earth shall y se shake, traspasen los montes al corazón de la and the mar, mountains shall fall to the aunque seas, vengan tsunamis, although tsunami may guerra, come, war may come, dificultades, difficulties may come, angustia, anguish may nosotros come. confiamos en Cristo We y este continue to crucificado. trust in Christ Y crucified. los predicadores de la iglesia And the preachers in the lo que church, hacen es predicar a Cristo a tiempo y fuera de tiempo. what we need to do is preach Christ Y in la season gente and out de of fe season. se ponen firmes en las promesas del Señor And the people will get stronger in the promises y of the marchan Lord. adelante. And they're going to Y continue marchan forward. adelante. And they'll march Y cuando la forward. situación se complica, The situation will get respiran complicated. hondo y dicen, el que habita. A veces se me olvida cómo que dice, el que habita al abrigo He who dwells del Altísimo in the presence of the Almighty morará bajo la sombra del Omnipotente. will dwell in the shadow of the Diré yo al Almighty. Señor, I shall say to the esperanza Lord, mía y castillo you mío, are my hope and my mi stronghold, Dios en quien confiaré. my God in whom I will Repítalo trust. conmigo. Repeat it after Mi me. Dios My God en quien in whom confiaré. I will trust. Dígale al que está al lado suyo. Tell your neighbor. Tócalo por ahí. Dice, Dios lo que quiere es que tú confíes en las promesas del Señor. God wants you to trust in His promises. Tell your neighbor, God wants you to trust in His promises. Ha llegado el momento de serle fiel a Dios. Amen. It's time to be faithful to God. Ha llegado el momento donde la gente de Dios no se va a conocer It's time where the people of God will be unrecognizable porque tienen una credencial especial. because they have a credential. Van a tener solamente el nombre escrito en una piedrecilla blanca. They only have their name written in a white tombstone. Y es una de las imágenes más hermosas del Apocalipsis. And it's one of the most beautiful images of the book of Revelation. Lo que uno talla en una piedra, What you chisel into a stone, uno no puede borrar. you can't erase it. No le puede dar delete, You can't hit delete como en la computadora. like in the computer. Yo quiero que usted sepa I want you to que el know nombre nuestro está escrito en el libro de la vida. our name is written in the book of Repítalo life. conmigo, mi nombre Repeat, my está name escrito is written en el libro de la vida. in the book of life. Y en ese libro de la vida, And in that book of si life, usted tiene su nombre, if you have your name, eso quiere decir that means que ni lo alto, that ni neither lo what is bajo, high, what ni is lo below, presente, with the ni lo present, porvenir, the coming, ni cosa creada arriba en el cielo, no abajo en anything la created in the tierra, heavens or under the earth no podrá separar can separate del us amor de Dios, from the love of que es en God Cristo Jesús, in Señor Christ nuestro. Jesus our Lord. Hallelujah. Déjenme ir culminando para bendecirlo en el altar. And to conclude this Miren, part, Yo comencé a traducir la Biblia muy joven. I began Bible translation at a very young age. Yo lo que estudié fue ingeniería química. I studied chemical engineering. Yo vengo al ministerio I come into the ministry con los pies bien puestos en el piso. with my feet on the ground. Yo no estudié teología y Biblia I didn't study theology or después de Bible venir del mundo de la especulación, or enter the world of filosofía, speculation or philosophy. leyes. No. Yo vengo en el Letters. piso, ahí firme. My feet were on the Por ground. ejemplo, For si en example, un edificio le ponen mal el fundamento, if in a building you put the foundation the wrong way, el problema no es si se va a caer o no, the problem is not whether the building's going to fall or not. es cuándo se va a caer. It's a matter of when is it going to fall. Porque se caen Because it will fall cuando menos uno quiere. when you least expect it or want to. Entonces yo aprendí esto en la teología y empecé a crecer. Vine a Princeton, So I Vine a started learning Columbia. theology, and then I went to Princeton and to doctoré. Columbia. disfruté toda mi juventud en Nueva York. Yo vivo enamorado de Nueva York. I enjoyed my youth in New York. I love New York. Mi asistente sabe And my assistant knows que si alguien llama y pregunta, ¿quiere ir a Nueva York a predicar? Ella dice, sí, ¿qué día es? ¿A qué hora? if ¿A someone qué hora? asks, are you interested in going to New York? I ask them right away, what Imagínense date? si a mí me gusta Nueva York, I love New York. que me gustan hasta los subways. Eso sí que es serio. I even like the subways. Eso sí que es muy bon, los subways también. New York for that, yeah. Entonces empiezo a traducir la Biblia So I began to translate the y me scriptures. envían a Centroamérica, And I'm sent to Central a America. Guatemala. To Aquí hay Guatemala. guatemaltecos. Dios bendiga a los guatemaltecos. Amen, amen. Y llego allá
Y llego allá And I y get habían there. 500 traductores de la Biblia, 400. And there were 400 or 500 translators of the Estaban Bible. todos allí They were all there. y comenzamos a traducir la Biblia And we began to translate the y scriptures. empezamos a trabajar en Juan. We began with the Gospel of John. Escúcheme bien, pastores que están aquí. Listen to me, pastors that are here. El Evangelio de Juan no es el más fácil. The Gospel of John is not easy. Nosotros no deberíamos darle el Evangelio de Juan a una persona que nunca ha venido a la iglesia para que se convierta. We shouldn't give the Gospel of John to a new believer that has Usted abre el never, Evangelio. is a difficult En gospel. el principio era el verbo. The beginning was the Word. El verbo era Dios. The Word was with God. El verbo era con Dios. Ahí mismo The sucede. Word was God. They'll close it right there. Pero damos Juan por Juan 3:16. But Por we eso es que- do John because of the verse, John 3:16. Si usted le toca regalar un evangelio, If we're going to give a gospel el away, mejor para regalar es Lucas. the best one to give El out Lucas is es the mejor. Gospel of Luke. Pero quedamos en Juan, no es culpa mía. That's not my fault. We're going to work on the Gospel of John. Pero entonces estamos traduciendo Juan y empezamos capítulo 1, capítulo 2. we got En chapter Juan, 1, chapter 2. los milagros en Juan The miracles in the Gospel of no John se llaman milagros, are not called miracles. se llaman señales milagrosas. They're called miraculous signs. Y hay 7. 7 hay. And there are 7 of them. En Juan hay un grupo de expresiones que se conocen como expresiones de misterio. And there are certain phrases in the Gospel of John that are known as phrases or expressions of mystery. El viento sopla de donde quiera. ¿Recuerdan de The esto? wind blows where it wills. Del interior surgen ríos de agua que saltan para vida eterna. From within your belly will flow rivers of living water. ¿Cuántas oraciones como esa hay? You know how many of those there are? Phrases. 7. 7 mensajes de misterio. 7 messages of Juan es mystery. el que tiene los grandes yo soy. John is the one that says the I am statements. Yo soy el camino, la verdad y la I vida. am the way, the truth, and the life. Yo soy el buen I pastor. am the good shepherd. 7. 7. Ya cuando uno ve tantos 7, dice, caramba, esto no puede haber sido casualidad. Well, when you see so many 7s, you have to say this cannot be a coincidence. Entonces tenemos que preocuparnos And we have to concern que esas ourselves expresiones estén bien traducidas. so that those Por ejemplo, en los idiomas guatemaltecos, en misquito, en sumu, en rama, en los idiomas yucatecos. in different languages in Guatemala. Y cuando estamos traduciendo, And when we're translating, llegamos al capítulo 9 de Juan. we get to chapter 9 of the Yo estoy Gospel seguro que of ustedes han John. predicado ese capítulo extraordinario. I'm sure you've preached that beautiful chapter. El texto dice que Jesús iba con los discípulos The text says Jesus was with his disciples y se iban a encontrar con un ciego, and he encountered a blind man. pero el ciego tenía apellido But the blind man had a last name de nacimiento. of birth. Era como Pelé. Pelé, ese es el apellido de Pelé, el futbolista. Have you heard the soccer player Sí, Pelé? Pelé. De nacimiento. From birth. Entonces eso cambia las cosas. And that changed everything. Porque en la antigüedad se pensaba Because in antiquity it was believed que si alguien nacía cojo, that if someone was born, moría cojo. they were born lame. They were going to die lame. Nacía con una dificultad en un brazo, If they died with a difficulty in their arm, moría con esa dificultad. they were going to die with that difficulty. Porque uno como llega se va. Esa era Because la the way you percepción come into the antigua. earth is the way that you will leave the earth. Entonces este era el primer caso So this was the first case donde iba a venir el Señor, where the Lord was going to come alguien con una necesidad and there was someone with a need que el Señor no podía resolver. that the Lord could resolve. Se supone que no se sanara. Oh, well, it was ¿Por qué nació assumed así? he couldn't be Esto healed es lo because que he was decía el born texto that way. bíblico. Los discípulos se dieron cuenta del problema. So the disciples saw the problem right away. Cuando van donde el Señor le dicen, Señor, vamos a tener un problema difícil ahora. Pero Señor, When they go to Jesus, they say, ¿Quién Lord, we're going to have a pecó? big problem. ¿quién pecó? But who sinned? ¿Este o los padres? Was it he who sinned or his parents? Porque si pecó él, pues tiene que haber sido en el vientre de la madre. Because if he sinned, it had to have been in the womb of his mother. Y si pecaron los papás, porque él está enfermo. And if it's the parents who sinned, why is he Era una sick? situación teológica difícil, It was a y una difficult, expresión difícil para it was a él. difficult ciego. theological expression and situation. Jesús de Nazaret, Jesus of Nazareth, tan grato, so gracious. no lo regañó por imprudentes, He didn't correct them for being lack of prudence, ignorant. Yes. the ignorant. Le dice, no se preocupen, He said, don't worry. no pecó ni este ni sus padres.
He didn't sin and neither did his parents. Porque hay situaciones Because there are situations, especiales que special le surgen a las situations personas that occur to people para que se manifieste la gloria de Dios. so that the glory of God will be ¿Sabe Dios? Y manifested. el problema que usted tiene, So el problema que usted tiene the problem that you have es que Dios lo está preparando para manifestar su gloria. is that God is waiting to demonstrate his glory. ¿Quién sabe si la dificultad que usted tiene con algún miembro de la iglesia Who knows if a difficulty you're having with a member of the es que church Dios está preparando la gloria de Dios que se va a manifestar sobre la iglesia, sobre el hermano, la hermana y sobre is that usted? God is preparing the glory of God to be manifested No on le the church and the cerremos las life of the puertas a Dios. person. Don't close the door to the Lord. No le cierren la puerta a Dios. Amen. Muy bien. Entonces, miren lo que hace Jesús. So look what Jesus does. Estoy seguro que ustedes han escuchado leído y predicado sobre este texto. Yo le voy a dar la explicación exegética. I'm sure that you've heard this verse explained. Jesús escupe en tierra, Jesus spits in the earth. prepara un poquito de barro, He prepares some mud. se lo pone en los ojos He puts it on the man's y le eyes. dice, ve y lávate al estanque si lo es. Y ya He estamos says, arreglados. go and wash your eyes. Clean the mud off. Eso lo puedo hacer yo. And I can do that. Es más, cuando salgamos, Pastor Manny, Matter of fact, vamos when we afuera, leave, que we're gonna vamos a go out. escupir y le vamos a ungir los ojos a todo el que quiera. As a matter of fact, Superintendent Man, we're going to go outside, spit in the floor, and put mud on everybody's eyes. Esa es la parte más fácil. That's the easy part. El problema fue The problem was que el pobre invidente fue, that, el invidente, el ciego, that the blind man y se sanó. went and he was healed. Entonces se sana. Entonces cuando se sana, no pueden explicar lo que ha pasado. And when he's healed, no one could explain what happened. No saben quién fue el que lo hizo. They don't know who did it. Ellos le preguntaron a la mamá. And they asked the mother. Primero le preguntan a los amigos. First, they asked the friends, Este ciego, ¿era ciego de verdad? this blind man, was he really blind? Entonces los amigos muy diplomáticos, The friends diplomatically, los amigos son una cosa seria. the friends are Muy interesting. diplomáticos le dijeron, bueno, él decía que era ciego. They answer, well, he says he's blind. No. Conmigo no hay problema, él era lo que decía. I'm not the one with the Lo problem. podían expulsar de la sinagoga. They could have been exposed, taken away from the synagogue. Van donde la mamá. They go to the mother, Y la mamá and the mother, posiblemente era de las asambleas de Dios del noreste. she probably was from the Spanish Eastern District of the Assemblies of Aprovechó el God. momento para predicarle. She took the moment to preach to them. El comité vino para preguntarle a la mamá. The committee came to La ask the empezaron a mother. entrevistar. They started La interviewing her. acosaron. They accused her. Y cuando ella no pudo más nada, And when she couldn't se puso anymore, de pie y dijo, miren, She said, él es "Listen." grande ya. he's an adult already. Pregúntenle a él y no me Ask molesten a him mí. and don't bother me. Interesante. Eso es lo que dice el It's texto interesting. bíblico. That's what the biblical text says. Dani, cuando van donde el invidente, So then they go to the blind man cambian la estrategia. and they change the strategy. Y cuando van donde el invidente le dicen, They go to him and they ask him, da gloria a Dios. give glory to God. El que te sanó fue un pecador. The one who healed you was a sinner. El invidente se puso de pie y dijo, yo no sé si eres pecador o no. And he said, I don't know if he's Yo a no sinner sé or de not. dónde salió. I don't know where he came Yo no from. sé cómo es que hace estas cosas. I don't know Yo how no these sé things dónde go. se metió. I don't know Pero where en he mi came from. vida yo había visto y But I ahora know veo that la I gloria de didn't Dios. see, and now I see to the glory of God. Yo no veía los árboles, ahora los veo. I couldn't Yo see no the veía los trees. pájaros, Now ahora I los see veo. them. I couldn't Ahora see yo the no veía el birds. Now I cielo see y ahora los them. veo. I couldn't see the heavens, and now I see them. Porque cuando uno cae en las manos de Dios, Because when we fall in the hands cae of the en Lord, muy buenas manos. we fall in good hands. Miren, les voy a explicar el fenómeno I'm going to explain about the sick man para culminar, que ya me pasé to 3 finish. minutos. We passed our time. Miren, Listen, en algunas culturas in some cultures, entienden que la saliva tiene propiedades curativas. it is believed that saliva has healing properties. En el sur de África, In South Africa, en el oeste de África. in Western Africa. Entonces, a veces los hispanos me dicen, pero ¿y cómo la gente puede pensar en eso? ¿Cómo puede ser eso? Sometimes, we say, how could people think that way? Ojo, que los hispanos también tenían esa tradición metida entre las venas. And we also have had that tradition, and it goes to our roots, to our veins. Recuerdan que cuando éramos pequeños y nos caíamos, Remember when we were little and we fell? ¿qué hacía la abuela? What did grandma do? Se escupía la mano. She spit on her hand. Sana, sana, yo no sé qué de rana. Si no te sanas hoy, te sanas mañana. ¿Ah? She said that. Ah. Yes.
How come it's going to be translating that expression? I have no idea. Los hispanos teníamos eso. Eso se We had conoce that. como la explicación antropológica. And that's the anthropological explanation. Algunos dicen es que Jesús venía de esa cultura Some say Jesus comes from that y culture usó la saliva como símbolo. and he uses de la saliva sanidad. as a symbol. Hay otras personas que dicen, no, por ahí no puede ser. Some folks say, no, it couldn't be La that. segunda explicación es la exegética. The next explanation is an exegetical one. ¿Recuerdan a Eliseo Remember Elijah? cuando manda a sanar al general Sinio que se vaya a sumergir Elisha went. Eliseo, que manda a lavar al río Jordán? When he sends a man to go to the river Jordan. Él no quería ir. He didn't want to go. Sino en Siria tenemos mejores ríos. Decía He él. said, we have better rivers. cleaner Entonces rivers. el asistente del general le dice, bueno, señor, So the general's assistant said, perdóneme, pero si Forgive yo fuera usted, but if I were me you, iba a meter en el río. I'd go to the river. Finalmente el general fue, And he goes in the end. se lavó 7 veces And he bathed himself 7 y times. llegó viendo. And Se he sanó. began to see, he was healed. El profeta dijo, The prophet said, ve y lávate a el río Jordán. 5 expresiones. he said, go and wash yourself at the Jordan River. 5 Jesús words. no tiene que tener 5 expresiones. Jesus doesn't need 5 Ve words. y lávate en el tanque Siloé. Y ya. No Go tiene que and estar clean lejos. yourself. No tiene que estar lejos. Y se sanó. You don't have to go that Esa far. es la He was healed. explicación exegética. That's the La exegetical explanation. antropológica y la exegética. Anthropological explanation, Y cuando yo exegetical estoy explanation. haciéndola, se levanta la mano, Señor. And then somebody raised their hand. Un traductor nicaragüense, A translator from Nicaragua. no sé, tendría segundo grado. And he maybe had Tercer second grado. grade education, third grade education. Nunca había ido a una universidad. Never had gone to a Se university. pone de pie y me dice, doctor, He says, doctor, ese texto es tan fácil. that text is so easy. Pues si es tan fácil, yo como que empecé a sudar. Pero no, si es tan fácil, explíquelo. And I said, I started sweating, but I said, if it's so easy, explain it. Él se sonríe y dice, doctor, eso es sencillo. It's simple. He Es said, que hay gente is that there are people que para que vean la gloria de Dios, that in order to see the el glory of Señor God, tiene que humillarlo y escupirle los ojos. God has to humble them and spit in their eyes. Entonces, toda la exégesis del doctor de Princeton y de Columbia, And then all the exegesis of the doctor from Princeton and Columbia, esto fue un lunes, That was todo a el Monday. resto de la semana, the rest of the week, estaban hablando y la gente decía, sé humilde, people were, sé humilde si no quieres que Cristo te escupa los ojos. people were telling each other, be humble if you don't want Jesus to spit in your eyes. Yo quiero que ustedes sepan I want you to know que Dios quiere que ustedes estudien, that God wants you to que study. Dios quiere que ustedes se preparen. God wants you to get Dios quiere prepared. que ustedes crezcan. God wants you to Dios grow. quiere que se desarrollen en el God Señor, wants you to que develop in cada the vez Lord. sean mejores predicadores You y can be mejores better preachers. predicadoras y mejores elocuentes la palabra del More Señor, eloquent in the teaching of the word. pero que nunca pierdan la capacidad de ser humildes. But never lose the capacity to be humble. Porque estos misterios Because these mysteries, los reveló Dios God reveals a them los sencillos y los humildes to the simple, y se to the los humble, esconde a los sabios y a and los hides them entendidos. from the wise. Yo quiero que ustedes sepan y lo sepan bien I want you to know and to know well que el examen final that the final exam no va a ser si usted se conoce Apocalipsis de memoria o no, is not if you've memorized the book of Apocalypse o si se conoce el libro de los Salmos desde la perspectiva exegética. or if you know the exegetical understanding of the book of Sino Psalms. la pregunta va a ser, Question is going to be, si en lo poco has sido fiel, have you been faithful with the little? en lo mucho te pondré And I will put y you te in va a much. decir, entra en el gozo del Señor. And come and enter Vamos a the estar de pie joy a of adorar the al que Lord. vive. Let us stand. Vamos a Amen. estar de pie a adorar al que vive. Let's Y- worship the Lord who y lives. hoy les voy a enseñar otro detalle aquí en el altar. Así que vengan al altar. Come to the Vengan, altar. I'm going to show porque you another detail. hoy no today. vamos a orar los unos, vamos a orar de manera diferente. We're going to pray in a different Los way cantantes today. que cantan, vengan por acá. And the Y vamos a worshipers, adorar al please come. Señor. Vamos al Señor. Levanto mis manos, aunque no tenga We fuerzas. lift our hands Y, even if we y don't vamos a have pedirle strength. al Espíritu de Dios que esté We're con gonna ask the nosotros el día de Spirit of hoy. Vamos a pedirle al Dios eterno que We're nos gonna ask the living acompañe. God. Vamos a pedirle al Dios de la gracia que esté muy cerca de We're nosotros. going to ask the God of grace to be very close to us. ¿Sí? Levanto mis manos We lift our aunque hands no tenga fuerzas. even if we don't have strength.
Levante sus manos. Lift up your hands. Si usted está en un momento difícil del ministerio, If you're in a difficult place in ministry, levante sus manos si usted tiene que tomar decisiones importantes en la vida. lift your hands if you need to make critical decisions in your Levante life. sus manos y acérquese al altar Lift your hands and come to the altar para que el Dios de paz so that the God of peace quebrante presto a Satanás will bajo break, la planta de nuestros pies. will fill us from the top of our heads to the bottom of Levanto our mis feet. manos. Levanto mis manos. Señor, aquí están los pastores en tus manos. Aunque no tenga fuerza, Levanto mis manos aunque no tenga fuerzas. levanto mis manos. Aunque tenga 1000 problemas, levanto mis manos. Aunque tenga 1000 problemas, Aunque tenga 1000 problemas, levanto nuestra cuando mano. levanto mis manos, comienzo a sentir Comienzo a sentir una unción que me hace El cantar. Espíritu de Dios está en la Cuando hora. levanto mis manos, Espíritu Santo está en la hora. comienzo a sentir Comienza a sentir el fuego. el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van. Toda fuerza tú me das. Pruebas Espíritu de fuerzas Dios. tú me das. Espíritu de Dios está en la hora Esto tuya. es posible. Espíritu Santo está en la hora tuya. Esto es posible. Cuando levanto mis manos, Cuando levanto mis manos, levanto mis manos. Señor, ministra vida. Aunque no tenga Señor, ministra vida. Señor, ministra vida. levanto mis manos. Aunque tenga 1000 problemas, ministra vida. Aunque tenga 1000 problemas, cuando levanto mis manos, comienzo a sentir Una una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir Comienzo a sentir el fuego. el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van. Nuevas fuerzas tú me das. Todo esto Todo esto es posible. Todo esto es posible. Cuando levanto mis manos. vamos a orar ahora. We're going to pray Vamos a this orar morning. y yo les voy a decir cómo vamos a orar. I'm going to tell you how we're Pero, going to pray. pero déjenme leerle. Miren cómo está este papel. Este es el informe de la evaluación ministerial de todos los Estados Unidos que se va a publicar el 31 de octubre October 31st, an evaluation of ministers from around the country is going to be published por el Barna Research Center. by Barna Research. Dentro de 2 semanas más lo va a recibir. La In 2 Asamblea de weeks, Dios. it'll be distributed. Miren la realidad ministerial de Listen gente to como ustedes. the reality, ministerial reality in our country. 1,800 pastores. 1,800 Unidos. pastors in the United States. 1,800 pastores 1,800 dejan el ministerio cada mes. leave the ministry every month. El 40% de los pastores 40% of pastors no duran en el ministerio 10 años. will not last 10 more years in the ministry. El 15% de todos los pastores 15% of all pastors contempla dejar el ministerio todos los lunes. think about leaving the ministry every Monday.
El 65% de todos los pastores, 65% of all pastors, mientras están en la iglesia, while they're in the church, están esperando que alguien le dé un trabajo secular they're donde waiting for ganen más. someone to give them a secular job so that they can go there. Y el 65% de ese grupo And 65% of that group, deja el ministerio. they leave the ministry. El 50% de todos los pastores en Estados Unidos 50% of all pastors in the se United sienten impotentes delante de tantos desafíos que tiene el ministerio. feel impotent before so many challenges. El 80% 80% de todos los pastores of all pastors, piensan que el ministerio they think that the ministry le ha afectado adversamente a su familia. have believed that ministry has affected their family in an adverse way. El 40% de los pastores 40% of pastors se sienten tentados sexualmente feel tempted con sexually otra persona de la congregación with someone in the congregation todos los meses. every month. El 70% dice 70% say que su autoestima that their self-esteem en el ministerio in ministry ha ido bajando. Ha ido bajando, going down. is going down. Y el 89%, And 89%, 89%, cuando entran al ministerio, when they enter the ministry, empiezan a decir they begin to que say no tienen las destrezas del liderato. that they don't have the tools necessary for Miren, leadership. les doy esta noticia porque estas son las estadísticas I'm sharing this because these are statistics de las iglesias americanas, of the American church, no de las hispanas. not Latino churches. Pero la historia nos dice But what history teaches us que las iglesias hispanas, el liderato hispano, that the Hispanic church and Hispanic leadership están de 10 a 15 años más lentos is que el usually resto. 10 to 15 years behind the curve. Es decir, That is to say, que esta puede ser la realidad this could be the en esta reality región in this en el district año 2038, in 2038, en el año 2040. in 2040, En las sociedades bíblicas in the nos, Bible Society. nos hemos dado la tarea We have given ourselves a task de que para el año 2030 that for the year 2030, nosotros podamos llegar con una Biblia a todos los rincones del mundo. we're going to give a Bible to take the Bible to every corner of the earth. Lo voy a repetir, todos I'm gonna los repeat rincones del mundo. Every corner of the earth. Algunas personas me dicen, Someone may tell me, las asambleas de Dios Assemblies of God tienen pocos traductores de la Biblia. have so few Bible translators. No, No, Manny, tú sabes una cosa, many. que en el 1908 In 1908, una jovencita en Chicago, there was a young lady in en Chicago, medio del avivamiento, in the midst of the revival. le dice a su iglesia, She tells the church, yo quiero ser ministro I y want to be a misionera minister. I want to be a e missionary. ir a África. I want to go to Africa. La iglesia dice, tú eres joven. And the church said, Soltera. you're young, you're single. En el 28 In 1928, va a la denominación. She went to the denomination. Y cuando va a la denominación, and when she goes to the la denomination, denominación le dice, tú eres joven y eres soltera. she's told, you're Tú no single, sirves. you're young, you can't do it. Y llegaron unos misioneros de la Asamblea de Dios. And that's some De missionaries came from Egipto. the Assemblies of God. Dicen, ¿cómo que? ¿Tú quieres ir? Vente con nosotros. And they told her, come with us. Y ella le dice tan humilde, es que Dios me mandó al África. And she said humbly, God sent me to Africa. Egipto es en África. They Ella told her, como Egypt que is in volvió así. Africa. Llegó en el 1930. She went in 1930. Empezó a traducir la Biblia al copto y a los She idiomas. started egipcio. translating the Bible to Coptic and other languages. Y el día de hoy, And today, la comunidad cristiana más grande en todo el Oriente Medio and the biggest congregation, people of God in all of the Middle East está en Egipto. is in Egypt. Y usan la Biblia que ella tradujo y preparó en el And they nombre del use the Señor. Bible that she translated. Hallelujah. No acepte nunca Do cuando never alguien le accept diga, usted no puede, when somebody tells you you can't. usted no sirve, You can't work. You're no tú eres good. muy alto, You're too tú eres muy tall. bajito, Too short. tú eres muy blanco, Too white. tú eres muy negrito. Too black. Olvídese ustedes. Forget about Ante that. Dios todos somos uno en el nombre del Before Señor. God, we're all one.
Y ahora yo quiero que tomemos 5 minutos nada más porque ya me pasé el tiempo. Creo que la próxima va a durar hasta las 4 de la tarde o 5 de la tarde. Let's take 5 minutes. Ahora yo quiero que tomar 2 minutos nada más I want to take 2 minutes. para que usted busque a alguien que usted no conozca mucho. For you to go to somebody that you don't Si know usted lo about. conoció y no, ese no. Busque a alguien que usted no conozca mucho Look for somebody that you don't know. y oren un momentito en el nombre del Señor. And pray for them in the name of Y the Lord. dígale, Dios tiene algo preparado para ti. And tell them God has something. Y now we're going to go on. Vamos a seguir. Because it will be the last presentation of mine. Esta será la última presentación mía. El traductor viene pronto para hacer lo teológico, ¿entiendes? Así que viene pronto. Y quisiera culminar con unas palabritas que le den a ustedes guía. We're welcoming you. Let us receive the translator with a great applause. He has been doing a fine job. Oye, muy buen. Sirve para esto, así que lo puedes contratar tiempo completo. Quisiera acabar con una palabrita que puedan ayudarle a ustedes a preparar estudios bíblicos sobre Jesús de Nazaret. ¿Oyeron? I want to give you some tools so that you can give Bible studies on Jesus of Nazareth. Estas presentaciones son 3, larguísimas, las 3. Ustedes las van a tener solamente en la oficina. Yo no sé cómo va a ser la oficina para hacerse la entrega. Yo sospecho que ellos tienen que solicitarla. Y también el certificado de participación de educación continua. Así que los dos lo van a tener. In addition to the Bible studies, you'll also receive the certificate from The Center for the Office of The Center for Education, Biblical Studies of Educational Jerusalem. Officers. Miren, ya desde ayer yo le estoy hablando más que de Cristo. Ever since yesterday, I've been talking about Jesus. Yo he mencionado a David casualmente. I've mentioned David in passing. A Abraham lo mencioné creo que una vez así de paso. Abraham, I may have mentioned him in passing. Moisés pensé en él pero no lo mencioné. I thought about Moses, I didn't mention him. Mi énfasis ha sido Jesús. And my emphasis has been Jesus. Esto ha pasado porque desde el 2010 This is because ever since 2010, yo decidí visitar los lugares en la Tierra Santa relacionados con Jesús. I decided to visit the places in the Holy Land that are related to Jesus. Entonces decidimos cambiar los peregrinares que se hacen en Tierra Santa So we changed the pilgrimages that we did throughout the Holy Land. y en vez de seguir los lugares turísticos tradicionales, Instead of following the traditional tourist areas, entonces yo lo moví a seguir el itinerario de Lucas. I changed it so that we can follow the itinerary of the Gospel of Luke. Entonces cuando uno estudia Lucas, So when you study the Gospel of Luke, uno descubre 2 lugares especiales de ministerio de Jesús. there are 2 special places of the ministry of Jesus. Digo, fue muchos lugares, pero 2 particulares. He went to many places, but there were 2 particular Por centers. ejemplo, en Belén y en Jerusalén For example, in Bethlehem and in Jerusalem, tiene las narraciones del nacimiento, we have the birth narratives la encarnación de Dios, and más the importante, incarnation of God. más importante. Y en Jerusalén, And in Jerusalem, las narraciones de la resurrección, we have the narratives of the resurrection. nada menos que de la resurrección, o sea, que es extraordinario. The resurrection is extraordinary. the Jesús fue narratives. a Jericó, Jesus went to Jericho. Jesús fue a Betania, Jesus went to Bethany. Samaria, Jesús fue, recuerdan, con la Samaria. samaritana. Todos esos son importantes, All of these are important places. pero el 80%, But 80%, 80% 80%, zero, de 80 todo el ministerio de Jesús of his ministry se llevó efecto was the center, alrededor del lago de la Galilea. was in the Galilean region, Interesante esto, ¿eh? El 80% fue 80% alrededor del lago. was around the Galilean Sea. Los que ustedes hayan podido ir o que van a ir el año que viene conmigo a Tierra Santa, Those of you who come with me to the Holy Land, uno puede de un lugar del lago, You can uno from- puede ver el otro. you can, from one side of the lake, see the other side of the lake. Uno se para en Capernaum And you go to Capernaum, y ve toda la cuestión de Gadara, el monte de Gadara, de donde venía el Gadareno. and Uno you lo can ve. see all the Gadarene forest. Para cruzar en un bote de vela To go in a boat de Capernaum a Gadara, a From la Ca- esquina de Gadara, from Capernaum to Cana, 30 minutos. Yo creo que menos de 30 minutos. is less than half an hour. Y no es en un barco de motor, And it's not a motorboat. no es con los esclavos moviéndolo. It's El aire without mismo lo rowing. lleve.
the wind will just blow you to the other El side. lago de Galilea es un lugar extraordinario. It's an extraordinary place. Yo quiero que ustedes sepan I want you to know, que en la Biblia in the scriptures, las aguas the waters, presentan un desafío para el pueblo de Dios. they present a challenge to the people of God. Desde Génesis 1:1 From Genesis 1:1, siempre las aguas han estado revueltas the waters are always moving uncontrolled, y necesitan and they need el Espíritu de Dios que se mueve sobre la faz de las aguas. the Spirit of God to move over the waters. ¿Recuerdan el texto bíblico? Remember the biblical text? Moisés tuvo problemas con las aguas. Moses had problems with the waters. Dios le habla y dice, libera al pueblo de Israel. And God opened the waters and the people of Israel went Y through. tan pronto Moisés dijo, sí, lo voy a liberar, As soon as Moses said yes, empezó a tener problemas y la gente empezó a hablar de Moisés. people began to speak about Moses. Es interesante que todos ustedes deben haber predicado sobre el texto bíblico de Reina Valera y lo mantuvimos en la NBI. Habla murmuraciones. Fíjense qué bonito And se it's oye. interesting how the scripture translates it. King James, I'm sorry, Reina Valera says they murmured and we kept it for the NIV Él estaba translation. murmurando. They were murmuring. Ay, qué bueno, hermano, siga murmurando. La palabra es tan bonita, ¿verdad? Continue to murmur, brother. It's such Es que a tenían nice un word. eso en buen español es que tenían un chismecito. That means gossip in every day. Tan pronto salió Moisés con el pueblo, empezaron a murmurar de él. As soon as Moses left with the people, they began to Y murmur cuando against se him. acabó el murmullo, And when it ended, se encontró con el mar. El mar, the ocean. the sea, ocean opened, the Red the Sea. seas opened. Entonces, yo quiero que piensen esto un momentito. I El want you to Señor think le about dijo this a for a moment. Moisés, God told Moses, cruza el mar. cross the sea. Y Moisés se quedó parado así. And Moses just stood there. Nada pasó. Nothing happened. El mar se abrió cuando él metió el pie. The sea opened when he took the step. Si él no mete el pie, If he doesn't todavía put his estuviera foot, parado en el mar rojo y no se hubiese abierto nada. they would have been stuck in the Red Sea. They wouldn't gone anywhere. Y esto se ve mejor en hebreo, You can see this more in the Hebrew. porque la palabra en hebreo lo que dice es que al moverse, In the Hebrew language, it says, as he moved, al poner la fe en acción, as he put his faith in action, el mar se movió. that's when the seas opened. Los mares no se abren si usted no tiene fe y pone su piedra y camina en el nombre del Señor. The seas don't open if you don't exercise your faith and you move. in Los God's problemas no direction. se resuelven solos. The problems don't resolve Alguien lo themselves. empezó y Someone alguien lo started caminó. them. Y alguien lo Somebody continued somebody have to finish it. Y tenemos Eliseo, ¿recuerdan Eliseo? Elisha, Se le cayó un hacha al mar, al río, he dropped an axe in the river, y el río la devolvió. and the river returned it. Ese es uno de los milagros más extraordinarios. That's one of the most Porque extraordinary las hachas miracles. pesan, las hachas pesan. Oh, the weight of the axe. Pero Dios sabe que usted necesita los instrumentos de trabajo. But God knows that He needs the instruments to do the work. Entonces se lo da para que usted pueda trabajar bien. And He gives it to us so that we can work well. Josué Joshua tuvo que entrar a la tierra prometida. had to enter into Y the el promised primer land. problema que tuvo And the first problem that he fue el had río Jordán, was the River Jordan. el agua. Y Jesús de Nazaret And Jesus of Nazareth, no solamente caminó sobre las aguas, que le expliqué ayer, He not only walked over the sino que waters, las detiene. but He withheld Sea the la water. paz. Y se aguantaron. Peace be still, and the water stood. Y las aguas se aguantaron. And the En el libro de waters- Apocalipsis, ayer les dije In the book of Revelation, we que talked los about this. mares en Apocalipsis In the seas in Revelation, están calmados. they're calm. Porque cuando Dios interviene, Because los when God problemas se acaban. intervenes, everything calms. Y estos dos milagros de las aguas And de those- Jesús de Nazaret Those miracles of the water fueron alrededor del lago. were next to the lake. Entonces, cuando nosotros estudiamos todo lo que pasó alrededor de la Galilea, So when we study everything that happened around the Galilee region, uno se da cuenta que Jesús, you realize that como les Jesus, dije ayer, oraba. Jesus prayed. Padre nuestro, que fue el que expliqué ayer. Our Father that we spoke about yesterday. Mencioné de paso la oración de Jesús en el Getsemaní. We mentioned Jesus' prayer in Gethsemane. Su sudor era como grandes gotas de sangre. His sweat was like tears Y of tan blood. pronto él dijo que se haga tu voluntad, And as soon as he said, your will be un done, ángel vino a ayudarle. Un ángel vino a an ayudarle. angel came and ministered. Hay una tercera oración There's a- importante de Jesús de Nazaret There's a third important prayer of Jesus of que no Nazareth quiero obviar. Que I don't want to forget. that we No can't quiero forget. que se ignoren. Esa tercera oración está en Juan 17. That third prayer is in John 17.
El texto bíblico dice que Jesús, The biblical text reads that Jesus, levantando sus ojos al cielo, he lifting his eyes to the heavens, empezó a orar, he began to pray. y cuando oraba, And when he a prayed, mitad de oración dijo in the middle of the prayer, he que, said que sean uno, that they may be one, como tú, oh Padre, en mí, as you and I, y yo O en Father, ti, I am in you and you que are sean in me, uno en tu nombre. that they may be one in your name. Y aquí queda el secreto, And here's the secret. para que el mundo crea que tú me enviaste. So that the world may know that you sent me. Es decir, que la unidad de la iglesia de las asambleas de Dios en el noreste So the unity of the Assemblies of God churches in the Northeast, no es por una virtud administrativa. it is not because of administrative capacities. Es importantísimo administrativamente, porque si no los superintendentes se vuelven locos. Administration is important, otherwise Tienen que everybody tener goes sentido de crazy. dirección. But it needs to be direction. Pero la unidad, lo importante de la unidad But the importance of unity es para que el mundo crea. is so that the world may believe. La finalidad de la unidad en el cuerpo de Cristo The ultimate purpose of es para unity dar in un the buen church testimonio en la is to give a comunidad, testimony to the world, para uno bendecir la comunidad, So we can bless the para uno communities. salvar la comunidad. so we can bring peace to the communities. A veces en las denominaciones, en las iglesias, en las comunidades, Sometimes in la denominations, and gente dice, communities, and churches, yo quiero ser independiente. and people say, I want to be independent. Imagínense que el apóstol Pablo le hubiese dicho al Señor Jesús, no, yo no quiero ser de la iglesia de Jerusalén, yo quiero ser independiente. Imagine the Apostle Paul would have said to Jesus, I don't want to work with the church of Jerusalem, I want to be independent. Todos somos parte del cuerpo de Cristo y nos complementamos. And all of us are part of the body and we complement Y one nos another. complementamos los unos a los otros. We complement each other. Entonces, cuando vemos el ministerio de Jesús en la Galilea, So when we see the work of the Lord in Galilee, descubrimos que oraba, we discover that he prayed, que hacía milagros, that he did miracles, y del mundo de milagros, and in the world of miracles, solamente voy a mencionar I'm going to mention, por qué hacía sanidades. why did he do miracles, healings? En primer lugar, no había las infraestructuras médicas que nosotros tenemos el día de hoy. First of all, at the time, there wasn't the medical infrastructure that we have today. ¿Qué era la lepra? La lepra. Oh, what was leprosy? La lepra, en el mundo antiguo, era una especie de rash que daba en el cuerpo Leprosy in the ancient world was a type of rash que el that the día de body would hoy get. conoceríamos como psoriasis. That today we would call it psoriasis. Psoriasis. Hay lepra en la antigüedad. Había lepra en la antigüedad. There Que se was conoce el leprosy. día de hoy como enfermedad de Hansen. But today we know Se le them as caen. illnesses of the skin. Es un descalabro, una cosa malísima. It's a very bad Pero thing. muchas de las personas lo que tenían era psoriasis. But for most Y la people, it sacaban de la was comunidad. psoriasis that they Y la had. sacaban del grupo. And they were separated from the people. Por ejemplo, personas que nacían con la espina bífida, For example, people that were born ciegos, ciegos, blind, with cojos, physical, mudos, lame, paralíticos. mute, paralytics. Todas esas personas necesitaban a alguien que los ayudara. All of them needed folks to minister to them. Necesitaban algún lazarillo. Los ciegos, someone to blind. help them. Los ciegos necesitaban a alguien que los llevara de la mano. The blind needed someone to walk them. Los sordos no podían, tenían que orientarse para poder ir. Alguien los tenía que guiar. The deaf needed somebody to help them Los orient leprosos themselves. tenían que Those with tener a alguien leprosy, con una campana. they needed someone with a bell. Escuchen esto bien. Listen to this well. El poder más grande The que le greatest dio power Jesús de Nazaret a los enfermos, that God gave the sick people. porque le dio el poder de valerse por sí mismos. He gave them the capacity to live for themselves, to care for themselves. Todos los enfermos necesitaban a alguien, All the sick people needed someone. pero el Señor le devolvía. Tú no necesitas estar cautivo con nadie. But God gave them freedom and told them, you don't need to be Tú captive to anyone. Tú eres el Señor de tu propio futuro. You are the Lord of your future. Recuerden ustedes, un niño murió, iba la mamá rogando. A child had died and the mother came begging. Jesús le dice, detengan un momento, Jesus tells her, hold on a moment. resucita al niño, He resurrects the child porque aquella viuda because that widow no tenía quien la mantuviera. had no one to care for her. Y cuando Jesús hace la resurrección, And when Jesus does the le resurrection, devuelve a la viuda
He gives to the widow capacidad de vivir. the capacity, the ability to live. Las sanidades de Jesús de Nazaret The healings of Jesus of Nazareth no eran un espectáculo de poder. weren't simply a spectacle of power. No eran una campaña de relaciones públicas para que la gente viniera a la campaña. It wasn't a public relations campaign so that the people would come Cuando and Jesús follow. hacía una campaña de sanidad, When Jesus did a healing crusade, en vez de llamar a los enfermos que vinieran donde él predicaba, instead of calling the sick to come where he was, él iba donde estaban los enfermos. he would go to where the sick were. Porque donde está la necesidad, Because there was a need. ahí está el Señor. Wherever there was a need, that's where Jesus found El himself. gran secreto del ministerio de Jesús de Nazaret The great secret of ministry es que in tuvo our la day capacidad, is the will, el poder. El the Señor power. tuvo la energía he had the energy para responder al clamor de la gente. to respond to the cry of the people. La gente me pregunta, ¿cuál es el secreto para que mi iglesia crezca? People ask me, what's the secret so that my church may grow? Responde a las necesidades de la gente. Meet the people's needs. Y para conocer las necesidades de la gente, And to know the needs of the people, uno tiene que enrogarse las mangas y You uno need to tiene roll up que your sleeves. estar en la comunidad go to the para community ver qué es lo que está pasando. to see what's happening there. Miren, Listen, de lejos from a distance, uno no oye el clamor de la gente. you can't hear the cry of the people. De lejos From a distance, uno no puede ver bien la necesidad de las personas. you can't see the needs very well. De lejos From a distance, uno no se da cuenta del dolor y la angustia que tienen las personas. you can't tell what the anguish and the pain Pero of the cuando people uno is. se acerca, But when you get close to them, cuando uno se acerca a la gente, when you get close la to the gente people, adquiere confianza, and you gain entiende el confidence. poder y uno puede ministrar de manera efectiva. you're able to minister in an effective way. El secreto The de las secret. iglesias que crecen en los próximos años Of the churches that will grow in the coming years va a estar relacionado is related. con la respuesta a las necesidades de la gente. Is related to the needs of the communities. Vamos a estar de pie Let's stand y vénganse conmigo en el altar. and come Que le forward. voy a dar posiblemente lo más desafiante de que le he tenido el día de hoy. I'm going to give you maybe the most challenging Vénganse por thing that aquí. you'll Y eso face se lo tengo que today. decir de corazón en corazón. I'm going to tell you from heart Y, to heart. miren, yo no sé cuántos de ustedes se han dado cuenta I don't know how many of you have noticed que muchos niños y niñas con necesidades especiales vienen a nuestra iglesia. how many children with different needs come to our churches. Recientemente un pastor en Boston me dijo, pero yo no me había dado cuenta que había tantos niños y niñas con necesidades especiales. Esto tiene que ser algo del momento que sea difundido. A pastor in Massachusetts recently told me, I didn't realize there were so many kids with learning needs. This is something new that has emerged. No, No. lo que pasa es que la gente los dejaba en las casas. What happened was people used to leave those Yo kids at home. vi casas I saw a home donde la última de la casa había un cuarto where there was a room in y the house. encerrado en ese cuarto And in that room, había una persona con autismo there was a person with autism there, gritando, screaming. porque los autistas es un espectro amplio. Because autism has a wide spectrum. Entonces en ese espectro amplio And in that spectrum, hay personas de diferentes necesidades. there are people of different needs. Hay algunos que pueden participar en el culto. There's some that are able to La participate in música the alta services. no le cae bien. The loud music Pero doesn't help them. hay otros que son agresivos. There are others that are ¿Qué aggressive. hacía la gente? What did the Decían, people do? son anormales y los dejaban en un cuarto. People would say before they're abnormal and they would lock them up somewhere. Usted se imagina un niño y una niña creciendo en un cuarto encerrado. Can you imagine what it is to grow up as a child in a Uno room, grita, desesperado. desperate? Ajustate los pantalones en este momento y la falda. And let's tighten our belts. And El 7%, 7%, 7% 7% de nuestra comunidad of our community tiene algún nivel de necesidad especial. has a level of special needs. Personas que no oyen bien, Folks that can't hear que no well, ven bien, can't see well. son hiperactivos. They're hyperactive. Yo recuerdo cuando yo llegué a Nueva York, When I came to New York, una señora me llevó un nene. there's Ahora yo entiendo que era autista, a pero lady, aquel- she grabbed en los the 70, child. ¿qué It was in vamos a the saber? 70s. Era- Y me vieron muy activo y me dijo, doctor, She lo told que me, pa- doctor, este niño es, esta fue la palabra que utilizó, es desinquieto. she told me this Yo child nunca is supe si era unquiet. mucho o poco, pero era un niño muy activo. He can't stay still. Lo amarraban They would tie him para que no se moviera. so that he would not Un move. dolor. ¿Recuerdan con ustedes, cuando
los discípulos, unos niños vieron donde Jesús y Remember los when discípulos le dijeron, no lo molesten, no lo molesten. Remember when Jesus was sitting and the children came around him, the disciple says, don't bother him. Lo más probable The most probable es que allí había niños con necesidades especiales. thing is that there were kids there Y with en special esa época needs. se creía And at that time it was believed confundían los ojos y lo miraba ojo a ojo. that if you saw a kid in that situation and you saw look at them eye to Esa eye, enfermedad that se le pasaba. sickness would be transferred to you. Y los discípulos, no, que no se acerquen donde el Señor. And so the disciples said, no, don't let them get Y el near the Señor le dijo, Lord. no, déjenlo, porque de ellos es el reino de los cielos. Jesus said, no, let them come near me, for theirs is the kingdom of heaven. Hemos descubierto el día de hoy, We have discovered in today's day and escuchen esto el age día de hoy, que niños que padecen bullying en la escuela that kids that are de bullied in 9 school, a 12 años, bullying, they're bullying from 9 to 12 years old, from 9 to 12 years old, kids that are bullied, bullying, desarrollan una actitud psicopatológica they begin to develop psychopathological adulto. behaviors que necesitan tratamiento especial. where they need special treatment. Un niño autista A child that's Uno. autistic, one, tiene 3 hermanos, has 3 brothers, tiene papá y mamá, has father, mother, tiene 2 abuelos, has 2 grandparents, 2 vecinos. 2 neighbors. Entendemos que cada niño autista que usted atienda en la iglesia And for each child, autistic tiene child in el your church potencial de 10 personas que pueden llegar nuevas a la congregación. has the potential to bring 10 new people to come Es decir, into the church. Es decir, que si usted prepara un programa So if para you niños develop a con ministry necesidades especiales for en kids su with special comunidad needs y lo anuncia, and you announce it, las estadísticas nos dicen the statistics que en un demonstrate año that in 1 usted year tiene el potencial de duplicar la membresía. you have the potential to double your Y la membership. virtud mayor And the greatest no te va a blessing, tener 200, pues gloria a Dios si tiene 200. glory to God that you have 200, 300, gloria a Dios si tiene 300. 300, praise God for that. La virtud mayor But the greatest es blessing que hay un niño y una niña is that there is a que child, la a little sociedad iba a girl, ver por encima del hombro, que la sociedad conocía, in a despective way, la sociedad iba a verla de mala manera. The society, those type of children, society see them with, hostile eyes. Esos niños ahora van a tener un ambiente bueno en la iglesia. and those kids are going to be in a great environment in the church. Yo quisiera culminar I want to finish con esta palabra que dijo Jesús de Nazaret. with this word that Jesus of Nazareth said. Ya les he dicho, si le preguntan, predicó y enseñó del apóstol Pablo. If I ask you, do you teach and preach about Paul? Lo he mencionado así porque sí. I mentioned him in passing. Predicó de los salmos, Do you preach about the Psalms? lo cita de vez en cuando. I cite the Psalms every once in a Solamente le he while. hablado de Cristo He just spoke about y del Jesus ministerio de Jesús de Nazaret. and the ministry of Jesus of Nazareth. Porque los estudios congregacionales revelan Because what congregational studies que las demonstrate iglesias que se apegan al mensaje de Cristo is that churches that stick to the son las message que of crecen. Christ, those are the ones that grow. No son las que predican, usted se tiene que sentir bien. Gloria a Not Dios, everybody se has siente to bien, feel good. pero la predicación no es para que se sienta bien, es para que ame a Cristo, sea fiel a Cristo y bendiga a Cristo But y ayuda a preaching is Cristo so y people ayuda a Cristo en el can nombre hear del about Señor. Christ, listen about Christ, obey Christ. Yo quiero que se sientan bien, quiero que se sientan I bien, want you to feel good, pero ese no es el propósito de la predicación. but that's not the purpose of preaching. El propósito de la predicación es la renovación de las vidas. The purpose of preaching is the change in people's lives. El propósito de la predicación es que se unan las familias. Is that families will come together. El propósito de la predicación es que la gente tenga paz. Purpose of preaching is that people have peace. A Jesús de Nazaret se le ocurrió decir antes de irse: To Jesus of en el Nazareth occurred mundo to say before he left, encontraréis aflicción, in this world you will have troubles, pero confiad, but behold, yo he vencido al mundo. I have overcome the world. Todavía hasta el día de hoy, Even in today's day and age, hoy en la guerra de Israel, ahora mismito, todavía el día de hoy, in the war, everything that's happening, cuando la gente piadosa, when the pious people, cuando la gente piadosa tiene un problema, when pious people have a problem, no dan un puño en la mesa, they don't punch the table, no tiran una puerta, they don't slam a door, no hablan malo, they don't speak in a bad way, se controlan. they control En un themselves. momento, no permita nunca que Don't su ever genio lo allow traicione. that your character Tenga betrays control you. de usted mismo.
Have self-control. Jesús decía, tenemos que tener control de nosotros mismos. Jesus said we need to have La self-control. paz os dejo, My peace I give, papá, mi paz os doy. my peace I leave. Repita conmigo, yo tengo Repeat, I la have paz the de peace Cristo. of Jesus. Y en momentos como estos cantan. And in times like these, as we Lo sing, mejor que nos puede pasar a nosotros the best thing that can happen es to us cantar en un momento de mal rato. is to sing Pero, in a time like pero no es this. cantar cualquier reggaetón por ahí porque sí. But it's not just singing in reggaeton. Es cantar un salmo que le adore. It's to sing a psalm of Y van a worship. repetirlo conmigo. Van a repetir ese salmo conmigo. Apréndanselo de memoria. Learn this song. Liberarse de garganta. Si no, no podemos hacer nada. Liberarse la garganta. Achira. Lo puedo poner en el curso de hebreo. Gloria a Dios. Achira. Le Yahweh. Kigao. Ga'a. Sus. Berrobo. Ramá. Bayam. Achira le Yahweh. Kigaoga a. Sus berrobo. Ramabayam. Achira le Yahweh. Kigaoga a. Sus berrobo. Ramabayam. ¿Qué significa? Alabado sea el Señor. Blessed be the Lord. Su nombre sea enaltecido. His name be lifted on high. Porque al caballo y al jinete ha tirado a la mar. Because the horse and the chariot has been Y left. porque echó a la mar And los carros del faraón. Los carros del faraón. The chariots of the Pharaoh. chariots of Pharaoh. Es decir, That's to say que si el Señor echó a la mar los carros del faraón, that if the Lord sent the chariots of Pharaoh me puede to the ayudar sea, con este problema económico. que God yo could tengo. deal with this economic problem. Si el Señor echó a la mar los carros del faraón, If God sent to the sea the me va chariots a of ayudar a Pharaoh, mí trabajar con mi esposo, mi esposa y mi familia. God can help me work with my wife, my husband, Echó a la my mar los family. carros del faraón. If He put to the Me sea va a the ayudar a mí a chariots of entender todos Pharaoh, estos pastores que están por ahí buscando a Dios. God can help all those pastors. Si el Señor echó a la mar los carros del faraón, usted es una persona victoriosa. You are a victorious Repítalo conmigo. Yo soy person. Repeat, I una am persona a person victoriosa who is victorious en el nombre in del the name Señor.